Señor Daniel Roy Gilchrist Novoa Sin, ¿jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño del mandato conferido por el pueblo ecuatoriano como presidente constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozca. Caso contrario, os juzgue. Queda usted legalmente posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Y esa es la esencia del nuevo Ecuador. Nunca fue una campaña, es una forma de gobernar, firme contra el crimen, justo con su gente, visible con sus obras e indescifrable para la vieja política. Esta guerra por el alma del país es nuestra. Y en este espacio quiero reconocer su compromiso con la honestidad, el trabajo duro y su generosidad. Pero a cada ecuatoriano que escuche estas palabras le digo, nunca más serán olvidados. Aquí hay un pueblo libre sobre un suelo libre. Reclamamos nuestra libertad y el derecho de vivir en un país donde finalmente impere la dignidad y el progreso. Este debe ser el verdadero carácter de un pueblo, no el que nunca se equivoca, sino el que no se cansa de luchar por lo correcto. ¿Qué puede salir mal en un país en el que su presidente se reelige violando la Constitución, violando el procedimiento electoral y en donde las autoridades electorales fungen más como parte de su equipo de campaña que como parte de una institución seria que se rige por valores democráticos? ¿Qué puede salir mal en un país en donde el hijo de un millonario persigue a las mujeres más importantes de su entorno, como a la vicepresidenta con la que ganó la primera elección, como a la candidata adversaria, Luisa González, como a su propia exesposa, corrompiendo el poder judicial de su país para fastidiarle la vida, o a su ex ministra de Energía? ¿Qué puede salir mal? En donde se viola todos los días el Estado de Derecho y en donde se gobierna a punta de estados de excepción, eso sí, sin dar ningún tipo de resultados. ¿Qué puede salir mal en un país al que asisten dos mandatarios únicamente de ese nivel? Es el grado de importancia que tuvo para el resto de América Latina la toma de posesión en el Ecuador de Daniel Noboa. Solo asistió el embustero Petro, que por más que avienta retórica por aquí y por allá, los hijos de Bolívar, los hijos de la patria, es un embustero y fue al Ecuador a darle legitimidad, por más que tiró ahí unos versos y dijo que tenía que ir por razones estratégicas, fue a legitimar a Daniel Noboa, a pesar de que dijo que no reconocía la elección porque pues hubo fraude y bla, bla, bla. Petro siendo Petro, hablando hasta por los codos y al final de cuentas haciendo lo que sabe hacer, que es esto, muy parlanchino. La otra mandataria que también asistió fue Dina Boluarte. Imagínate que va un embustero como Petro y va Dina Boluarte, que solo tiene el 5% de aprobación, no de 10, sino sobre 100. Es decir, una tipa que se robó el poder, que traicionó a su aliado, en este caso a Pedro Castillo, que sigue en prisión enfrentando cargos que debería estar enfrentando Dina Boluarte. Y bueno, pues Dina Boluarte voló a Quito. De ahí para allá, dos vicepresidentes y por parte del gobierno de Estados Unidos, por mucho que digan que Trump apapacha, Noboa, bla, 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 asistió Robert Kennedy Jr. en su calidad de secretario de Salud. Nada que ver, pues, ni siquiera fue Marco Rubio, no fue nadie del Departamento de Estado que tuviera un cargo de relevancia. Fue Kennedy Jr. como secretario de Salud por la simple y sencilla razón que es su amigo personal. De ahí en fuera, no asistió. Entonces, ¿qué puede salir mal cuando un millonario, un multimillonario, el hijo del hombre más rico del país, se reelige a punta de compra de votos
se reelige torciéndole el brazo al poder judicial de su país, torciéndole el brazo al poder legislativo y torciéndole el brazo. Y esto de poder legislativo es porque han estado comprando a asambleístas de la Revolución Ciudadana que se bajaron del barco de Luisa González y están pasándose a engrosar las filas de Daniel Noboa, y luego torciéndole el brazo también al Instituto Nacional Electoral, que incluso para la segunda vuelta prohibió a la gente que le tomaran fotografías a su voto y ha prohibido que se revisen, que se haga un recuento general de voto por voto, casilla por casilla, con ello legitimando el fraude. De verdad, mi pésame, mi más sentido pésame para el Ecuador, que no tiene de verdad una 4 años que vienen que serán de verdad desgastantes. ¿Por qué? Porque aunque Noboa en su primer año de gobierno, año y medio, porque además un año tal vez habrá gobernado a punta de golpes de la mesa, es decir, estados de excepción, su gobierno pues de año y medio. ¿Recuerdan ustedes que él asumió el cargo en 2023, en noviembre? Cuando ahí sí ganó, digamos, decentemente en comicios extraordinarios que se convocaron porque a Guillermo Lasso le decretaron la muerte cruzada, disolvió la Asamblea Nacional y por ello, bueno, pues Noboa fue electo cuando mataron también a Fernando Villavicencio. Por eso digo que ahí más o menos el conteo fue técnicamente correcto, pero pues pasó lo de Villavicencio. Y pues ahora, después de que Lasso había hecho un gobierno pésimo, también súper entregado a Estados Unidos, buscó la amistad con Israel. Bueno, pues Daniel Noboa, que también busca la amistad con Israel y que también busca enemistarse contra Rusia apoyando a Zelensky, se abraza, se arroja a los brazos de Donald Trump y secuestra el Ecuador, y ahora sí van las bases militares en una zona, los Galápagos, a la que los ecuatorianos consideraban pues casi sagradas. Y no solamente ellos, el mundo en general. La pregunta irónica es, ¿qué puede salir mal en un lugar en donde se tiene un personaje como Daniel Noboa que ha prácticamente pulverizado las instituciones del país y que el día de su toma de posesión solo dos mandatarios asisten, el parlanchino Petro y la espuria Dina Boluarte? Vamos a escuchar. Daniel Noboa toma posesión de un nuevo mandato por 4 años. Vamos a escuchar. Daniel Noboa toma posesión de un nuevo mandato por 4 años más. El presidente ya ha anunciado que habrá más sorpresas en su gobierno, como cambios en su gabinete por cuestiones personales, asegura. La población se siente decepcionada por las promesas incumplidas y la crisis que va más allá del tema de la inseguridad. Durante la campaña en el 2023 propuso el llamado Plan Fénix, donde destacó la urgencia de proveer un entorno seguro para las familias, pese a los múltiples estados de excepción impuestos. Se registraron más de 3.000 homicidios desde enero hasta abril de este año, un 60% más que el mismo periodo en el 2024. Noboa también enfrenta enormes desafíos económicos agravados durante su gestión. Expertos indican que el gobierno está obligado a mantener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ante una deuda pública creciente y un millonario déficit fiscal. En el 2024, la inversión privada fue la más baja en 14 años y quedó paralizada. Los informes registran que entre el 2026 y el 2029, Ecuador deberá pagar millones de dólares en deuda externa. La cifra representa el 34% de los compromisos financieros. Además, la producción del petróleo reportó una caída del 5% en el primer trimestre de este año. Es así como está la situación. En tanto, el abogado y politólogo Jacobo Quintero Touma duda de un giro radical por parte de Noboa. Asevera que el enfoque del presidente y su gabinete no es el apropiado para hacer frente a la crisis. Ojalá exista el cambio,
porque en estos 500 días se le ha quedado debiendo mucho a la población con relación a los ofrecimientos hechos en la campaña anterior. Pero dudo que vaya a haber un cambio radical. No hemos visto un descenso en los índices de criminalidad ni en los índices de percepción del efecto de la delincuencia. Entonces, como conclusión, ahí ha quedado debiendo el gobierno y se debe a las personas que gestionan, que repito, son cercanas al presidente, pero no son personas eficientes en esas áreas. El tema de inseguridad del país es algo que impide la tranquilidad de cualquier tipo de inversionista, nacional o extranjero. Muchos negocios han cerrado, otras personas que pensaban emprender negocios o ampliar negocios no lo han hecho. Entonces, lógicamente, todo eso ha afectado a la economía. No se ha quizá priorizado el incentivo al desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Quizás se han centrado en beneficiar con exenciones tributarias a las empresas grandes, pero esto no ha ayudado a la gran mayoría de la población. Definitivamente, para las empresas grandes, recortes de impuestos le llaman incentivos fiscales al más puro estilo neoliberal. A las grandes empresas, a los grandes consorcios, se les entrega el país de capa abierta y a la gente se les aumenta el IVA. ¿Saben ustedes por qué se les aumentó el IVA a las personas? Porque necesitaba dinero para la seguridad. Pero los índices de seguridad estuvieron terribles. Y no lo digo yo, se puede ver en todas partes. Miren, en lo económico, según el Banco Central del Ecuador, en abril pasado, en 2024, el Producto Interno Bruto, también conocido como el PIB, registró una caída del 2%, después de que en 2023 había tenido un crecimiento del 2%, y había señalado que había sido impulsada pues por el consumo de los hogares, que disminuía en 1.3%, al igual que el gasto de gobierno, que se había contraído en 1.2%, y la formación bruta de capital fijo había disminuido en 3.8%. Entre los factores exteriores, decía, los factores externos que afectaron esto, mencionaba las pérdidas de los cortes de energía que había vivido el Ecuador, que llegaron a los 1.916 millones de dólares y que ello había representado un 1.4% de impacto al Producto Interno Bruto. Un bruto llega a la presidencia del Ecuador y me parece que si se tiró la economía, se tiró el sector energético, subordinó al ejército y a la Policía Nacional a su propio poder, está comprando voluntades, así tal cual, voluntades de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que eran los que hacían la mayoría. Todo ahí se está configurando para una dictadura. Por esto, Luisa González publica esto que vamos a ver en pantalla. Miren ustedes. Luisa González, la candidata a presidenta de la Revolución Ciudadana, lo dice claro y firme. No reconoce a este gobierno ilegítimo. A los ecuatorianos, la verdad siempre será verdad, aunque el poder intente silenciarla, aunque muchos callen. La mentira siempre será mentira, aunque se repita hasta el cansancio, aunque se disfrace de triunfo o se imponga por la fuerza de la manipulación. Y pone este poderoso mensaje con el que simple y sencillamente estoy de acuerdo, porque la evidencia prueba que Noboa y sus secuaces se robaron la elección. Dice Luisa González, la candidata presidenciable, que a mi juicio ganó las elecciones porque
prácticamente todas las encuestas así lo señalaban. Se vio cómo le robaron la primera vuelta de forma grosera. Y bueno, siguieron con el cuento de acallar a las voces disidentes. Luisa González manda un mensaje al Ecuador. La verdad siempre será verdad, aunque el poder intente silenciarla, aunque muchos callen. La mentira siempre será mentira, aunque se repita hasta el cansancio, aunque se disfrace de triunfo o se imponga por la fuerza de la manipulación. Hoy, frente a un proceso electoral que no fue legal, constitucional, libre y peor aún democrático, que inició viciado, corrompido y con la complicidad de las autoridades electorales que bloquearon todo acceso a la apertura de urnas y recuento de votos, pues ahí estaban las pruebas del fraude, expreso claramente al pueblo ecuatoriano: no voy a reconocer un poder ilegítimo, ilegal, inconstitucional, nacido de la compra de votos y de conciencias a espaldas del pueblo. Pero eso sí, con los recursos de los ecuatorianos. Muchos quisieran que salgamos a reconocer el resultado de las elecciones del 13 de abril de 2025 y que aceptemos en silencio el fraude perpetrado aún cuando los informes preliminares de los observadores internacionales de la Unión Europea y las organizaciones de los Estados americanos dan cuenta de la existencia de un fraude institucional, en este caso la OEA. Reconocerlo sería traicionar a nuestros votantes y al pueblo que vive bajo el miedo, la esperanza, la inseguridad, el desempleo, sin medicinas, sin salud, sin educación, contando muertes de niños, hombres, mujeres en manos de la violencia y de la ausencia de un gobierno que en lugar de servir se ha dedicado a perseguir. Reconocerlo sería ir contra nuestros principios, contra la verdad, contra la justicia y contra aquello que denunciamos. Luisa González también señala que estamos sinceramente empeñados en eliminar la corrupción, el reparto de las instituciones del Estado que ya no sirven a los ciudadanos, sino a unas cuantas familias y negocios que pertenecen a delincuentes de cuello blanco. Así nos sigan atacando, así continúen con esta campaña sucia en nuestra contra, así nuestra vida corra los riesgos que deba correr, jamás silenciaremos nuestras voces porque son las voces de millones de ecuatorianos que claman por días mejores. Jamás aplaudiremos la corrupción, la destrucción de nuestra patria de mano de quienes tienen la obligación de levantarla, sanarla, unirla y darle dignidad. Jamás aplaudiremos la muerte antes que la vida, la caridad antes que la dignidad, dice Luisa González, y agrega: pero no pierdo la esperanza, sigo soñando con un Ecuador donde la dignidad y la justicia no sean privilegios, sino derechos para todos. Por eso, hoy más que nunca hago un llamado a no rendirse, a mantenerse alerta y firme en la defensa de nuestros ideales. Esta lucha no termina aquí. Juntos resistiremos los abusos, las humillaciones y los intentos de doblegarnos. No nos quebrarán. Sueño con un Ecuador donde nuestros hijos puedan estudiar en escuelas dignas, donde nuestros ancianos sean atendidos en hospitales. Dice, donde sean atendidos en hospitales. Es más, se los voy a poner más grande para que lo puedan ver. Donde nuestros hijos sean atendidos en hospitales. Sigo firmemente convencida de la unidad de nuestro pueblo y de la importancia de los acuerdos construidos desde las bases. Reafirmo, dice, mi compromiso con la agenda programática basada en los 25 puntos del Acuerdo por la Vida y la plurinacionalidad de Tixán, porque solo así lograremos un Ecuador con justicia, trabajo y paz. Estos principios deben mantenerse vigentes como pilares fundamentales de nuestro futuro. Luisa González también añade que sigue creyendo en un país donde la riqueza no se concentra en pocas manos, sino que se distribuye con justicia para que todos progresemos. Sigo teniendo fe en ustedes, dice, en estos brazos que nunca se cansan de alzarse, en esas voces que nunca se callan. Sigo soñando con un destino donde la vida valga la pena ser vivida, donde las mujeres, los niños, las comunidades y la naturaleza no sean sacrificados en el altar de la ambición. Merecemos un Ecuador sin miedo, un Ecuador donde la dignidad no sea una lucha, sino una realidad, y juntos, paso a paso, lo alcancemos. Como les señalaba,
En el evento participaron Dina Boluarte y también Gustavo Petro. Ahora se los muestro, pero antes les comparto esto que pone CNN. El año pasado le declaramos la guerra a todas las mafias que pretendían reclamar a este país como suyo. Esta no es una lucha contra la delincuencia común, es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, con redes que operan dentro y fuera del país, con el financiamiento, armamento y objetivos claros: desestabilizar al Estado y someter a la sociedad al miedo. A pesar de las amenazas, no dimos un solo paso atrás, no se lo permitimos, porque este país no les pertenece. Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar, de entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí posible si hay carácter, si hay convicción, si hay coraje para incomodar lo establecido. Y lo tenemos porque si algo sabemos hacer es insistir, incomodar y empujar hasta ser triunfantes. El futuro es nuestro. Tengamos el coraje para creer en nuestro país y empujarlo hacia adelante. Reclamemos con valentía lo que nos pertenece. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros. Muchas gracias. Pues así lo dice, y la pregunta es, ¿se creerá él mismo lo que está diciendo? No, no se lo cree, porque este señor no es cínico, lo que le sigue de cínico. Daniel Noboa es jovencito, y lo que tiene de jovencito lo tiene de cínico, lo tiene de corrupto, lo tiene de vengativo. No es un estadista, es un tipo verdaderamente lamentable para su patria, sobre todo por los intereses que representa, intereses muy oscuros, intereses muy espinosos. Les comparto, por ejemplo, para quienes me dicen, no, oye, profe, pero es que ¿por qué si entregó buenas cuentas, por eso su población lo volvió a elegir? Pues no. La inversión extranjera directa, por ejemplo, apenas alcanzó 232 millones de dólares. O sea, eso lo tiene mi ciudad, pues mi sola ciudad tiene más que esto de inversión. Este es el nivel más bajo para un país como Ecuador en 14 años, que además Ecuador tendría que ser una potencia turística por todo el potencial turístico que tiene. Y inversión, bueno, está en la mitad del mundo. Ecuador geopolíticamente se encuentra súper bien ubicado, pero alcanzó 232 millones de dólares únicamente, su nivel más bajo en 14 años. En materia de empleo, tampoco puede presumir nada. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, estoy citando las propias fuentes del Ecuador, la tasa de desempleo cerró en 3.7% en 2024, apenas 35.9% de la población económicamente activa cuenta con un empleo adecuado, es decir, un 0.4% menos que en 2023, y hay un subempleo, es decir, que perciben ingresos inferiores al salario mínimo o que trabajan menos de la jornada legal, que alcanzó el 21%, o 1.5% más que el año previo. Es decir, le dio al traste a todos los indicadores, a la inversión, a la seguridad, al desempleo, al crecimiento económico, todo se lo fue tirando, y aún así dice que ganó. No, no ganó, se robó la elección, y con la complicidad de la clase política ecuatoriana, que es verdaderamente lamentable, verdaderamente vergonzosa. Si tú crees que lo de Argentina con Milei es patético, o lo de Perú con Dina Boluarte es patético, échale un ojito a lo que viene para Ecuador, que me da muchísima pena, me da muchísima tristeza por la gente, y en ese país que es tan lindo, me parece que no vienen cosas tan alentadoras. La pobreza, por ejemplo, a nivel nacional se ubica en 28%, pero la pobreza extrema en 12.7%, es decir, un país que tiene 18 millones de habitantes, pequeño en extensión territorial, que tenga una tercera parte de su población en pobreza, cuando tiene tanto potencial para estar mejor, es increíble. También estos son cifras aportadas por el INEC. Al cierre del año 2023, la pobreza era de 26%, y la segunda, la pobreza extrema, era de 9.8%. Bueno, pues con Daniel Noboa pasó del 26 al 28% en tiempo récord, en año y medio, y la pobreza extrema pasó de 9.8% a 12.7% en tiempo récord. Le pegó
durísimo al indicador. En mayo del año 2024, ya siendo presidente Noboa, el Fondo Monetario Internacional le aprobó un préstamo por $4,000 millones para Ecuador, que se agregó al acuerdo que ya había alcanzado el gobierno de Lenín Moreno y que se había renegociado con Guillermo Lasso. Más deuda, siguiendo la ruta de los gobiernos neoliberales, que claro, no va a pagar él, sí se va a beneficiar él, pero le va a tocar pagarlo al pueblo de Ecuador. Si el pueblo de Ecuador no tiene dinero, el Fondo Monetario Internacional te cobra con recursos y con reformas que le llaman ellos estructurales. Ecuador es el segundo país de la región y el cuarto a nivel mundial en la lista que lidera Argentina, con la mayor deuda histórica con el Fondo Monetario Internacional. Argentina, en donde gobierna otro comediante farsante. Cabe señalar que este informe lo puso Cristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional para América Latina. La deuda del Ecuador ascendía a casi $9,000 millones. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento? Bueno, pues que Ecuador podría mejorar su economía en 1.7% este año, en un modesto 1.7%, pero a decir de la tendencia, va para abajo. Como les comentaba, en el evento se encontró Gustavo Petro y ante las críticas de que no solamente sí reconoció a este tipo, a Daniel Noboa, cuando Petro había dicho que no, miren todo el rollazo mareador que se echó para decir por qué lo está legitimando. El vecindario de Colombia, además de los problemas estructurales de la violencia en nuestro país, se llena de déficits democráticos y de amenazas latentes de intervención foránea. La población de la Gran Colombia está cruzada por denuncias sobre fraudes electorales, tanto en Venezuela como en Ecuador, de bloqueos económicos que empobrecen la población, de amenazas a la soberanía en el caso de Panamá, donde ya tropas extranjeras merodean por el canal de Panamá, desconociendo el tratado de Omar Torrijos que Colombia ayudó a impulsar. Como presidente de Colombia he solicitado a los pueblos de nuestros países antiguamente gran colombianos rehacer el gran proyecto de Bolívar bajo las condiciones del siglo XXI. Sé que se trata de un proceso largo que debería comenzar por la elaboración de varios tratados entre nuestros países, que vayan desde la ciudadanía común, la libertad de comercio, la transparencia entre títulos académicos, la libre ubicación de residencia, una moneda común virtual, la posibilidad de un parlamento gran colombiano, la constitución de una confederación de naciones que respete la autonomía regional, la diversidad étnica y cultural de los pueblos, pero al mismo tiempo que pueda centralizar recursos que se inviertan en los pilares del desarrollo del siglo XXI. La inteligencia artificial, la digitalización de la economía, la descarbonización económica, energías limpias, sociedades del conocimiento. Empezar a dar estos pasos es fundamental con M, dice Petro con M. Claro, un tuit sin falta de ortografía de Petro no es un tuit escrito por él, así que como este sí tiene la faltota de ortografía, este sí lo escribió él. Un tuit donde no haya rollo mareador no es un tuit de Petro, pero este sí, entonces cumple con los requisitos. Todo este chorizón para poder justificar por qué sí asistió a legitimar un enorme fraude como el de Daniel Noboa. Pero miren ustedes, parece introducción del libro. Todo pues para justificar por eso asisto al acto de posesión del presidente Noboa en el Ecuador. Les solicitaré, sin acento en la E, todos los presos políticos, articular las fuerzas de defensa para condenar el crimen y establecer un diálogo nacional, porque le falta un acento. Lo mismo haremos en Venezuela y ya hemos conversado con Panamá nuestra articulación eléctrica y cultural. La articulación eléctrica de Panamá es la articulación eléctrica de todas las Américas. Bueno, pues ese chorizote es nada más para justificar por qué asiste junto con la detestable y fraudulenta Dina Boluarte. Fueron los únicos dos presidentes. Los demás fueron vicepresidentes y nada más fueron como 2 o 3 vicepresidentes y el resto ya fueron funcionarios menores que prácticamente no legitimaron los demás mandatarios de la región a Daniel Noboa, Petro sí, y Dina Boluarte también. Miren el mensaje que pone la presidenta de Perú. La presidenta Dina Boluarte llegó a Quito para participar en la ceremonia de posesión del mando de Daniel Noboa como presidente de la República del Ecuador. Este acto reafirma el compromiso del Perú con la integración regional y la cooperación entre pueblos hermanos. Y ahí está Dina Boluarte siendo recibida pues en el Ecuador. Una
chulada, ¿no? Una joya. De Dina Boluarte se puede entender. Dina Boluarte solo tiene un 5% de aprobación. Si Dina Boluarte contendiera, a menos de que se robara la elección, no se podría entender que gane, como Daniel Noboa, que era cada vez más impopular, pero según sus nervios, ganó. Miren, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior del año 2024, se registró en el Ecuador una reducción supuestamente del 14.7% en el número de homicidios intencionales. Sin embargo, esa cifra es enormemente superior antes de que se dispararan los crímenes. Por ejemplo, en 2017 se contaron, fíjense bien, 970, 996 en el 18, luego 1189 en 2019, 1372 en 2020, 2495 en 2021 y 5000 en 2022. De tal suerte de que si en 2024 se registraron más de 8000, quiere decir que en 2024 hubo muchísimos más asesinatos que en 2022 y peor aún, enero, febrero y marzo de 2025 han sido todavía los meses más sangrientos de la historia del Ecuador. ¿Tú crees de verdad que así ganó legítimamente Daniel Noboa? Ahora, prometía llevar a cabo también una constituyente. ¿Qué es esto de la constituyente? Bueno, echar abajo la asamblea y crear una supuesta consulta para que tuvieran un nuevo poder legislativo, una nueva constitución, porque dice la constitución anterior, la de la vieja política, ya no funciona. Ojo, quiere copiar el modelo Bukele de una megacárcel para aplicar un sistema penitenciario. Entonces, imagínate toda la concentración de poder, policías, ejército, persecución de periodistas, persecución de adversarios políticos. Increíble lo que está pasando en el Ecuador ante los ojos del mundo. Durante la campaña electoral había prometido que de resultar reelecto promovería una asamblea constituyente con el fin de elaborar una nueva constitución para que reemplazara la Carta Magna del 2008 que se redactó durante el mandato de Correa, lo que dice la vieja política. La idea se puso en pausa de momento, según lo que declaró el ministro de Gobierno José de la Gasca, otro patético farsante, y básicamente dice que la nueva Asamblea Nacional que tomó posesión el 14 de mayo permite trabajar en esos cambios estructurales que buscan. Esto pues porque la Asamblea Legislativa recientemente juramentada tiene como presidenta a una asambleísta de la bancada oficialista de la Acción Democrática Nacional, el legislador Niels Olsen, que es parte de este grupo, así como a otros del mismo bloque ocupando importantes cargos en esta asamblea. Es decir, como gente de su partido preside esta Asamblea Nacional, entonces no hay bronca, se detiene todo. Cuando los de Revolución Ciudadana lleguen, entonces ahora sí se intentará cambiar. Una verdadera joya. Dice, y esto pues para hacer que la Asamblea Nacional deje de ser un freno para ser un motor. Es decir, solo si se subordina será un motor, si no será un freno y hay que eliminarlo, aunque para ello se tenga que tirar toda la institucionalidad democrática de su país, que ya va en camino a ello. Pues mis queridos alumnos digitales, yo hasta aquí con mi más sentido pésame para el pobre pueblo de Ecuador. Hasta aquí dejo mi reflexión, esperando que haya sido de su interés. Si lo logramos, no olviden apoyarnos con su poderoso me gusta. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estamos sesionando. Y también no olviden que si pueden y gustan apoyarnos en PayPal, aquí abajito dejamos el link. Usted hace clic en él y solito le da la ruta de cómo lo puede hacer. Gracias, Pelunante. Gracias, Infame, por apoyarnos en la moderación del chat. Y a mi bellísima esposa, gracias por ayudarme a mantener a flote este espacio educativo. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de tu profe RI. Buen día.